No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Buenos Aires no aprende. Corría el año 1799 en una Buenos Aires que apenas despertaba. Manuel Belgrano fundaba la escuela de dibujo con una convicción que todavía hoy nos resuena. No lo hacía por mero adorno estético, lo hacía porque entendía que el dibujo es el alma de las artes. Belgrano sabía que sin formación artística no hay desarrollo industrial, no hay oficio digno ni hay pensamiento soberano. Ese fue el kilómetro cero de la educación artística en nuestro país. A partir de allí, múltiples debates, leyes y normativas la atravesaron. En ese camino, hitos como en el año 1974, con la creación de las Escuelas Nacionales y los Polivalentes de Arte, y el año 2006, con la consolidación de la educación artística como modalidad, dejaron en claro que el arte no es un pasatiempo, sino un derecho innegociable. Esos momentos históricos no fueron casuales, ocurrieron bajo proyectos de país y gobiernos que sí consideraron al arte y a la cultura como pilares fundamentales de la soberanía y la identidad de nuestro pueblo. La propia Ley Nacional de Educación establece explícitamente en su artículo 40 que el Estado debe garantizar una educación artística de calidad que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona, en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la nación. Música, danza, artes visuales, plástica y teatro son las herramientas para que nuestro pueblo aprenda a leer el mundo, expresar su sentir de diferentes modos y a transformarlo. Pero hoy esa conquista histórica está bajo fuego. El proyecto Buenos Aires Aprende aterriza en nuestras escuelas medias porteñas y llega a las escuelas artísticas. Y los trabajadores de la educación sabemos leer la letra chica. Lo que en los discursos oficiales llaman innovación, en las comunidades educativas lo llamamos por su verdadero nombre: ajuste, flexibilización y desprecio por nuestro trabajo. ¿Qué nos exigen hoy a los docentes de artística en el nivel medio a través del Buenos Aires Aprende? Desarticulación curricular. La reforma altera el formato de los talleres, reduciendo los espacios y desconociendo las trayectorias específicas que exigen las distintas disciplinas artísticas, pasando por encima de las garantías de la ley nacional. Cierre de cursos. El Ministerio de Educación porteño intenta aplicar cupos mínimos de alumnos que en la práctica artística resultan inviables o peligrosos al trabajar con herramientas específicas. Hostigamiento institucional. Docentes y directivos denuncian presiones y acoso laboral por parte de la gestión para forzar la implementación de estos cambios. Precarización. Se denuncia un vaciamiento progresivo de las carreras, sobrecarga horaria, llegando a tener que tomar el máximo de horas permitido sin tener el salario correspondiente a dichas horas por los topes salariales. Buenos Aires no aprende con el Buenos Aires Aprende. Por eso decimos que defender la educación artística hoy es defender nuestros puestos de trabajo y las condiciones en las que enseñamos. Es plantarnos contra la precarización de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes, sacándoles a ello el acceso a una escuela que cumpla su objetivo fundacional de enseñar. Esta ofensiva no es un hecho aislado, sino la pinza de una política coordinada. Sufrimos los efectos de una gestión local que avanza desmantelando la especificidad de nuestras escuelas bajo el disfraz de una modernización vacía, en sintonía con un proyecto a nivel nacional que asfixia el presupuesto, licúa el poder adquisitivo de nuestros salarios y desfinancia la cultura general de nuestra patria. Ambos proyectos confluyen en una misma premisa mercantilista, donde lo público deja de ser un derecho para pasar a ser un gasto prescindible. El alma de las artes que hablaba Belgrano no se va a pagar en los despachos de quienes no pisan una escuela y quienes tienen otros objetivos modélicos de ciudad y de país en los que el arte no está al alcance de todos y todas. Vamos a mantener encendida esa alma de las artes, nosotras y nosotros.
Maestros y maestras, profesoras y profesores, organizados en las aulas, en las escuelas y en las calles. Porque defender la educación pública, compañeros y compañeras, es nuestro mejor arte. Buenos Aires no... Bueno, y allí escuchábamos las palabras de Laura Invernizzi, nuestra compañera de Sala de Maestros, que hoy no se encuentra en el piso, pero que, preparó esta editorial a propósito de, cómo impacta el Buenos Aires Aprende en las escuelas artísticas. Ella es supervisora. Pero justamente hoy en este programa, en este 8º programa de Sala de Maestras, vamos a estar conversando con Belén Invernizzi, integrante del cuerpo de delegadas de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Lola Mora, que nos va a contar cuál es el debate entre compas docentes en torno al Va Aprende en su escuela. Fuimos trabajando en distintos programas, fuimos repasando cómo impacta esta reforma en nivel secundario, en nivel primario, en distintos niveles y modalidades. Hoy vamos a trabajar y vamos a abordar cómo impacta en las escuelas artísticas. También vamos a escuchar a estudiantes que nos cuenten qué es lo que piensan respecto de esto. Y también al inicio del programa vamos a estar conversando con Marcela Kurlat, que es doctora en educación, docente e investigadora, especialista en procesos de alfabetización de personas jóvenes y adultas. Por último, vamos a tener una entrevista a Daniel Filmus a propósito de 2 notas que publicó muy recientemente, una sobre el desfinanciamiento de la escuela obligatoria y otra sobre el ausentismo estudiantil en la escuela media. Mándanos tu mensaje, los esperamos al 11 2699 9574, que es el chat de Radio Con Aguante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora vamos a estar hablando con Marcela Kurlat. No sé si ella está en línea. Bueno, vamos a esperar un ratito. Como contaba acá Caro, Marcela Kurlat es doctora en educación, docente y es investigadora. Es especialista en procesos de alfabetización de personas jóvenes y adultas. Y hoy van a tener un conversatorio a partir de las 6 de la tarde. Quienes quieran y puedan participar de ese espacio lo van a poder hacer entrando por un canal de YouTube. El canal se llama Nucleamiento de Personas Jóvenes y Adultas. En el buscador de YouTube poner Nucleamiento de Personas Jóvenes y Adultas y buscar los videos en vivo a partir de las 18 horas. Esa es la razón por la cual no está nuestra compañera Laura. Tal cual. Es cierto que, va a estar en esa actividad, con lo cual, además de hablar con Marcela para que nos cuente qué se va a desarrollar y promocionar la actividad, la tenemos a Laura, nuestra compañera, como embajadora en la actividad que se va a realizar más tarde. Sí, va a estar ella como afectada en este conversatorio, así que por eso vamos a tener esta entrevista hoy. En segunditos nada más, o en minutos nada más. Hoy nos trajimos el mate. Hoy nos trajimos el mate porque... Por suerte, lo veníamos postergando lunes tras lunes. Mucho frío. Uh-huh. y estamos también pensando en el partido de mañana, de paso. Exacto. Y en breve también estamos a la espera de que llegue Belén Invernizzi, que es la compañera que vamos a entrevistar por el Lola Mora, que nos va a acompañar aquí en el piso. Sí, nos va a comentar un poco acerca de cómo viene la situación con el Va Aprende y la mirada un poco que tienen los docentes del nivel medio que está pasando en el Lola Mora. Así que, vamos a esperar un ratito que estamos en comunicación, ya estamos con ella. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? No sé si me escuchás. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar del... Bueno, bienvenida, buenas tardes, suerte hoy. Bueno, Marcela, gracias por estar en el programa en Sala de Maestras. Queríamos preguntarte un poco, que nos cuentes acerca de qué es el nucleamiento de alfabetización de personas jóvenes y adultas, del cual sos parte fundadora, quiénes son y qué es lo que hacen.
Bueno, el nucleamiento de alfabetización de personas jóvenes y adultas nace en el año 2023 como un nuevo nucleamiento dentro de la red argentina y latinoamericana de alfabetización, que es una red que inició Emilia Ferreiro a fines de los años 80, principios de los 90. Esta red conecta a grupos y personas que compartimos una perspectiva didáctica constructivista para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y tiene su núcleo inicial en las investigaciones propias de Emilia Ferreiro. La red se estructura en distintos nucleamientos. Algunos se agrupan por cercanía geográfica, otros por temáticas comunes. En el caso de nuestro nucleamiento específico, que es el nucleamiento de alfabetización de personas jóvenes y adultas, está conformado por investigadores, investigadoras, inspectoras, docentes, estudiantes, psicopedagogas, psicopedagogos y formadoras y formadores vinculados a la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Y nos reúne una gran pregunta, que es cómo ayudar a avanzar en la apropiación del sistema de escritura y de la lengua escrita a personas que aún no leen ni escriben convencionalmente, que tal vez nunca han ido a la escuela o han quedado excluidas de la escuela en la infancia. ¿Y qué hacemos como nucleamiento? Buscamos construir conocimiento a través de procesos de investigación o de sistematización de experiencias sobre propuestas de enseñanza que acompañen los caminos de escritura de quienes se alfabetizan. Difundimos estos conocimientos a través de materiales específicos, en espacios de formación de alfabetizadores y alfabetizadoras, en ateneos, en conversatorios como el que vamos a compartir hoy un ratito, en talleres, y también pudimos elaborar un repositorio digital que reúne tesis, artículos, libros, capítulos de libros, material para la enseñanza, conferencias y conversatorios vinculados a la temática. Como es un nucleamiento federal el nuestro, nos reunimos en forma mensual virtual para compartir experiencias de los propios territorios y también para planificar acciones conjuntas o regionales. Bueno, muy interesante el trabajo que hacen, ¿no? Me imagino que con mucho compromiso. Y bueno, en relación a lo que mencionabas hoy de la actividad que tienen, o sea, tienen una actividad organizada desde el nucleamiento, si nos querías contar un poquito de qué se trata y qué es Palabras Desobedientes. Bueno, hoy vamos a llevar adelante un conversatorio virtual en el que vamos a compartir una experiencia de trabajo territorial que inició Laura Inverniz, inspectora de la modalidad docente. Bueno, van a estar referentes del programa de escuelas lectoras que articularon con Laura y con docentes de la modalidad para dar forma a este proyecto. El proyecto, o lo que vamos a presentar hoy, es el libro Palabras Desobedientes, Voces Necesarias, que fue escrito por estudiantes de escuelas primarias de la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas, y que es un libro que deviene de un proyecto llamado Bibliotecas Desobedientes, en el que confluyeron muchas voluntades para flexibilizar el derecho a leer y escribir para una población, bueno, históricamente vulnerada, ¿no? Como ya sabemos. Es un proyecto que vale la pena disfrutar y replicar en forma creativa en otros espacios posibles vinculados a la alfabetización. Así que les esperamos porque, bueno, las compañeras van a poder contar cómo se pensó el proyecto, cómo se implementó, cómo se construyó el libro, cómo se presentó después en el auditorio de la Facultad de Agronomía, pleno de arte, de literatura, de música. Bueno, invitamos a todos a acompañarnos en un ratito para escuchar a las protagonistas de esa experiencia y a saber y a conocer cómo han pensado e implementado el proyecto. Bueno, Marcela, interesantísimo. Me imagino que el intercambio que van a tener hoy, lo que van a contar, también va a ser extremadamente interesante. Así que, bueno, mucha suerte hoy. Y bueno, nos estamos hablando. Te mando un beso grande y gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por convocarnos y bueno, esperamos encontrarnos en un ratito ahí en el streaming. Bueno, muchas gracias. Un beso grande.
Hoy, bueno, repito, van a estar a partir de las 18 horas, los pueden encontrar por YouTube. El canal se llama Nucleamiento de Personas Jóvenes y Adultas. En el buscador de YouTube poner Nucleamiento de Personas Jóvenes y Adultas y buscar los videos en vivo a partir de las 18 horas. Si no pueden entrar por el vivo, luego pueden buscar el conversatorio, los videos del canal. Y si no, pueden entrar en el Instagram nucleamientoalfa.personas jóvenes y adultas. Y bueno, cerramos este bloque con un tema de los fundamentalistas. Bueno, volvemos a estar acá conectados. Estamos con Belén Invernisi, ella es profe de Lola Mora, es la Escuela de Artes Visuales del Distrito 21 en Lugano. Y vamos a mencionar primero un poco acerca del programa Secundaria Aprende, que comenzó su aplicación oficial en marzo del 25 y su implementación es gradual y se organiza bajo el siguiente cronograma. En el año 2025 arrancó con 33 escuelas pioneras. En el año 2026 se sumaron 30 escuelas nuevas, alcanzando un total de 123 instituciones activas. Y en el año 2027 se incorporaron más de 100 escuelas adicionales, superando las 220 instituciones totales bajo este modelo. Bueno, bienvenida. Gracias. Belén, ¿cómo estás? Bueno, aprovechando que el tema, ¿no?, del que venimos hablando hace tiempo ya también sobre este programa de Buenos Aires Aprende, queríamos que nos cuentes un poco acerca de la mirada que tienen los profes sobre la aplicación de este programa. Sí, nosotros, los compañeros y compañeras de LSA Lola Mora, empezamos a... La charla ya estaba desde el año pasado porque, como vos bien dijiste, ya estaban entrando un montón de escuelas dentro de la reforma, incluso dentro del área artística, ¿no? Siempre hay profes que trabajan, van y vienen entre las escuelas y ya traían esa información. Entonces, desde el año pasado ya empezamos a charlar, pero bueno, este año, viendo que se viene la reforma, que en algún momento... Y estuvimos un poco en letargo pensando que como el año que viene es año de elecciones, todos especulaban con que quizá no iba a ingresar, pero bueno, ahora vemos que hay una
Premura. movilización, sí, y con agresividad desde arriba, sobre todo para un ingreso obligatorio. Bueno, ahí nos pusimos ya a charlar bien, poner sobre la mesa qué implica esta reforma, para la Lola Mora en particular, pero para qué implica para todo el sistema educativo de la ciudad, de la educación media, nuestras pibas, del futuro de nuestros pibes. Entonces ahí ya con más preocupación también y con muchas cuestiones que traían los compañeros y compañeras, empezamos a charlarlo. Ahora estamos en plan de lucha, vamos a hacer actividades de visibilización adentro de la escuela, en el barrio, conectando ahí también con otras escuelas, sobre todo el Irurtia, que viene un poquito más adelantado en la movida, y bueno, tratando ahí de tender redes. Belén, al principio escuchábamos una editorial que hizo Laura Invernizzi, nuestra compañera, que tiene su trayectoria en escuelas artísticas, y nosotros venimos trabajando desde el programa Sala de Maestras de qué se trata la reforma VAPRENDE, qué implicancias tiene para las condiciones de trabajo, qué implicancias tiene para las cuestiones más pedagógicas. Por un lado hay una cuestión que tiene que ver con la concentración horaria de los profes y cómo hace que algunos quienes tienen determinada cantidad de horas agarren más horas y que incluso lleguen a agarrar muchas horas más de las que tenían vocación de trabajar y jornadas muy extensas. ¿Nos querés profundizar un poquito en eso? Sí, lo paradójico es que es algo que siempre se vino demandando. Parte de la lucha de los docentes de media es eliminar esta cuestión del que le decíamos el docente taxi, ¿no? De estar unas horas acá, unas horas allá e ir armando. Pero bueno, el genio malinterpretó el deseo y se convirtió en esto. Sí. Los TPs, los paquetes de horas que se ofrecen pueden ser de 36 horas o de 30 o de 24, y hay pocos casos que sean de 18 o de 12. 36 horas para un profesor de media implicaría un sueldo promedio, ¿no? También pasa eso, se junta con el retraso salarial que nosotros arrastramos, porque no era lo mismo. Yo me acuerdo que ingresé en el sistema público en 2021 y tenía 30 horas, ni siquiera 36, y era un sueldo que alcanzaba, claro, y cubría. En ese momento no tenía familia, bueno, pero cubría. Pero hoy por hoy hay que decir que el de 36 hasta ahí no más, quizá. Si hay que pagar alquiler probablemente se complique. Y a partir de nosotros en media tenemos este tope de la hora 38, que a partir de esa hora el valor de la hora abonada es mucho menos. Entonces, al obligarte a tomar más horas, vos te estás pasando, de esta hora 38 y estás prácticamente regalando parte del valor de tu tiempo. Y mismo se están ahorrando otro docente, ¿no? Porque otra persona podría trabajar esas horas y cobrarlas al 100, pero no sucede. Sí, ante todo, la reforma yo creo que tiene 3 patas. La primera, bueno, no sé si hay una jerarquía, pero hay una parte que es laboral, es una reforma laboral. Después es una reforma pedagógica, claramente, pero más vinculada con una cuestión de recorte, de realmente pensar políticas educativas para nuestros pibes, nuestras pibas de hoy. Claro que hay que discutir un montón de cosas de la escuela, cómo funciona hoy, si responde a los tiempos, a las demandas, a las necesidades de la población estudiantil hoy por hoy, pero no creo que sea esa la perspectiva que ellos le ponen. Y por otro lado también pensaba esta semana con las declaraciones de Clara Mucio, que es la vicejefa de gobierno de la ciudad, que hay también una cosa de sumarse a esto de la batalla cultural, ¿no? También porque otra cosa que preocupa un montón en la Lola Mora, porque sobre todo a los chicos y a las chicas, porque es algo que ellos lo tienen en sus manos y lo trabajan todo el tiempo, es la ESI. Claro.
es la educación sexual integral, que queda totalmente subordinada a esta idea que traen de lo socioemocional, la educación socioemocional. Y ahí queda, entonces me parece que hay también como una batalla cultural que están dando ellos. Belu, vos hacías mención a las cuestiones pedagógicas. Hemos escuchado cuando, han venido compañeros y compañeras a hablar de la reforma en media en general, en primaria también, esto de los aprendizajes fundacionales, la primacía de lengua y de matemática, como si en ciencias sociales no se alfabetizara. Total. Bueno, pero ¿cómo impacta particularmente en artística? Porque hay una cuestión también respecto de la titulación, ¿cómo es tu mirada de cómo impacta en artística en particular? Bueno, artística ya viene, todas las escuelas medias de ciudad, pero vienen recibiendo embates de distintas reformas. Cuando fue la ANES, golpeó duro a las artísticas en general, porque antes tenían, al finalizar la carrera de secundaria más, ¿no? La carrera que los chicos hacen en contraturno en los talleres, ellos egresaban con un título de maestro, en este caso de artes visuales, ¿no? Yo soy también egresada del 2003 de la Escuela de Danzas número 1 y yo tengo mi título de maestra de danza. Eso ya creo que fue con la ANES, que ya no existe más. Ahora el título es realizador, ¿no? Hay una cuestión jerárquica, claro, menor. Y ahora, con esta reforma, que también hay una cosa que yo siempre me acuerdo cuando fue ministro, creo que era de Nación, Educación, Bullrich, Esteban, que tiró esa frase que quedó en el aire, pero yo lo veo, en esta reforma lo veo plasmada totalmente de aprender a vivir en la incertidumbre. Esta reforma deja un montón de áreas grises, es todo en potencial. Puede ser que suceda esto, puede ser que aquello suceda, es todo imaginemos. No hay nada concreto. Entonces, el miedo principal en la artística es que, hoy vienen por en la parte de bachiller. Pero ¿quién nos asegura que no va a ser modificada, transformada el área de arte, los talleres de arte? Claro. ¿Qué es lo que no hay? Claro. ¿Cómo quedó sellada esa frase? Es verdad, o sea, muy impregnada de la derecha en materia de educación, pero también como destino para las juventudes, para los pibes, para las pibas, para las infancias. Y también en un momento de los estudiantes que uno se pregunta si necesita más flexibilización o más contención, ¿no? O sea, más contención en el sentido de que, están ocurriendo, la realidad que vos mencionabas de cada uno de ellos es bastante abrumante, hay muchos suicidios, es una realidad que las cuestiones de salud mental también medio que están en alerta en las escuelas medias. Me preguntaba un poco eso también respecto de las cuestiones pedagógicas, cómo generar una estructura que los contenga más, ¿no? Que flexibilice y siga flexibilizando. Sí, total, está con este lema también de generar autonomía, pero también, ¿no? Sin digamos, un marco teórico claro, y es más, nosotros sentimos que es más soltarlos a los pibes. Claro. Es soltarlos. Sí, y aparte es abandono, es como más proclive al abandono, claro. Sí, y también en esto de la batalla cultural, además de lo de la ESI, es la individualización. Nosotros post pandemia, que fue durísima la pandemia en un montón de aspectos, pero la escuela quedó bastante golpeada, sobre todo la media, particularmente en la Lola Mora, desde que se nota un montón de los profes y mismo la conducción, porque de los chicos, volver a construir comunidad. Un montón de actividades que propenden a restablecer lazos, como recuperar los actos escolares, algo que medio había quedado ahí, por ejemplo, ¿no? Ferias, festivales, participar de la noche de los museos, en el barrio, tener presencia en el barrio, tener presencia social en el barrio, como con los vecinos que más lo necesitan incluso. Y todo eso queda desdibujado con la reforma.
como que todo eso que pierden nos identidad, costó. Sí. ¿no? Yo estaba viendo eso también, que uno de los puntos que se viene son los agrupamientos flexibles, Claro. que tiene también que ver con un poco la ruptura de la pertenencia de lo que serían los cursos. Por Sí. ejemplo, si uno va agrupando pibes de acuerdo a los conocimientos, a donde van avanzando, donde necesitan fortalecer, eso se empieza a romper un poco. Bueno, ¿y qué mirada tienen ustedes sobre esto de también este tipo de agrupamientos? Sí, primero no sabríamos cómo sería en la Cómo práctica. pensarlo, También vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, Claro. ¿cómo sería en la práctica? Primero, desde una cosa muy básica, que es lo material, las aulas, la materialidad de la cantidad de aulas y el espacio que se necesita para hacer eso. Después sí, es preocupante, porque aparte, los mismos chicos y chicas es una de las cosas que más les preocupa. Claro. Ahora en el centro de estudiantes de la escuela, de la Lola Mora, se está poniendo al hombro ahí todo también una visibilización de lo que implica la reforma, hablando con los chicos de cursos de primero y segundo, que quizás no están tan al tanto. Y una de las cosas que ellos más tienen temor, porque es así, es de perder la grupalidad. Hay algo también de... El otro día nos invitaron a las profes de bachiller a participar de un taller, porque está bueno, porque nosotros a veces vamos a bachiller y el aula más estereotipada, digamos, y entramos a un taller y vemos cómo funciona, y lo colectivo está muy presente, las mesas grandes, todos en el medio, trabajando, charlando, intercambiando, y eso sí, sin duda, es algo que se va a empezar a desgranar. Me da la sensación. Sí, sobre todo cuando estamos en estos tiempos que como que hay para todo una mirada bastante individualista, Claro. ¿no? Cada cual que se salve solo como puede, y la ruptura de lo colectivo es un poco, por lo menos lo que yo veo, es a lo que se está apuntando, ¿no? Y en ese sálvese quien pueda, también en los pibes, como, bueno, vos aprobás tu Claro. materia, ¿no? Sin mirar, ¿no? Que siempre está esta cosa, que también lo hacen mucho en primaria, ¿no? De ayudar al compañero, de Claro. dar una mano. Bueno, eso sí. Como un régimen más universitario, aparte también, Claro. ¿no? O sea, y cómo esto digamos, de trabajar por proyectos, que es algo que también es un poco, me hace acordar a lo que decías del profesor por taxi, ¿no? El profesor taxi que fue algo tan criticado desde la docencia y tan demandado, un planteo de profesor por cargo, la concentración horaria, mayor identidad en las escuelas, pero bueno, no este nivel, esta implementación que te deja medio al borde de la explotación. A la vez, esto de el trabajar por proyectos también es algo bastante demandado. ¿Cómo observás que se viene dando en el Lola Mora? ¿Lo vienen trabajando? ¿Es posible? ¿Es factible? Entiendo que también implica que hayan profes de distintas materias que trabajen de manera articulada. Eso estaría bueno, pero bueno, también lo que nosotras recogemos es que depende mucho de la conducción de la escuela, si hay proyecto educativo, si no. ¿Cómo lo vienen viendo? Bueno, eso es otra de las paradojas de la reforma, es que es una receta que no tiene idea del lugar donde quiere ser aplicada. En la Lola Mora ya venimos trabajando por proyectos. Claro. Interariales, pero también por fuera de las áreas. Mismo a bachiller con artes. Ya está articulado por año proyectos súper interesantes, ya con varios años de trabajo encima, por ende bastante... los detalles bastante pulidos. Incluso yo no trabajé en muchísimas escuelas, pero no escuché. En la Lola Mora tenemos un proyecto en tercer año que ya viene hace varios años funcionando, de viaje de estudios. Qué lindo. Una escuela pública que es difícil, ¿no? lindo. Por un montón de cosas, y que de hecho es un proyecto que, más allá del viaje en sí, articula todo un camino donde las familias se encuentran y colaboran en esto de recaudar dinero, ¿no? Van armando todo un camino durante el año que se concreta con el viaje. Que es un poco... Y también para quinto año, hace menos tiempo, pero que es también como una idea de disputarle a estas empresas, ¿no? De viaje egresados y demás, Sí, y disputarle que eso. también cuando había un Estado nacional con turismo social o turismo educativo era más posible, pero ahora Sí. es como terreno absolutamente hostil y allá, Total. o sea,
Y con un fin pedagógico. Ujú. Igual siempre, cuando parece que uno dice fin pedagógico y que los pibes se van a aburrir. No. Siempre también teniendo en cuenta que ellos la pasen bien, que lo disfruten, pero no con una cuestión más materialista o marketinera, sino pedagógico, pensado, todos los profes trabajando durante el año. Ahí se crean lazos comunitarios entre las familias, los chicos de distintos cursos, los profes. Está buenísimo. Entonces, bien con esta receta, nosotros ya venimos trabajando por proyectos. ¿Qué nos quieren contar? Bueno, eso, no ver el terreno de donde se aplican. Es como un formato que tiene que encajar para cualquier tipo de comunidad y escuela. Ujú. Bueno, si conocieran un poquito más, ¿no? Lo que sucede en las escuelas, lo que viene pasando en cada una de las escuelas, lo que se viene trabajando. Yo no sé si hay alguna pregunta más, Sami, o tenemos un audio que podríamos aprovechar a escuchar un ratito, que es de una compañera que es del Centro de Estudiantes, que también nos van a compartir su mirada respecto de esta reforma justamente. Hola a todos, yo soy Majo, la presidenta del Centro de Estudiantes de Iglesia de Lola Mora. Nosotros como Centro de Estudiantes tenemos una posición negativa a la reforma, no estamos de acuerdo. Sentimos que esta reforma, al contrario de lo que muchos que están a favor piensan que sirve como una forma de ayudar a los chicos, creemos que va a ser todo lo contrario. Sentimos que desde el lado de acá, desde el colegio, se pasa a segundo plano el arte. Todo esto de poner en eje matemática, lengua y idioma deja de lado el arte, que es lo que a nosotros más nos interesa, a la mayoría del estudiantado, y también sentimos que adopta un pensamiento muy individualista, porque se deja de ver a los chicos como un grupo, como un curso, para pasarse a ver a un chico solo. Creemos que también por el ámbito pedagógico tampoco está bueno, porque justamente que un chico esté con un mismo grupo todo el secundario construye grupos de apoyo para este chico, construye vínculos reales que ayudan al día de mañana. Si tiene algún momento para necesitar hablar, siempre va a tener su grupo de amigos al que acudir, y esta reforma impulsa al individualismo, al que el chico no pueda tener un mismo grupo de amigos durante más de 3 meses porque ya lo van a cambiar de grupo. Creemos que los chicos de primer año, por ejemplo, que salen recién de primaria y entran a un secundario así, va a ser un golpe fuertísimo. Muy pocos se van a poder adaptar. Si ya de por sí es muy complicado mantenerse en el Lola por la gran carga horaria, no me quiero imaginar con todo esto. Los chicos no van a tener un grupo al que acudir, y eso, decimos que es un pensamiento muy individualista esta reforma. Y una cagada el tema de los talleres, porque por ejemplo si desaprobás una materia en todo el taller, ya te llevas el taller entero, no importa si las otras dos tenés 10, si no te sacas un 5, ya está, tenés que recursar todo el taller, lo cual también nos impone a nosotros mucha más presión. Ya no hay un espacio que decís, bueno, tengo chance de aprobar las demás porque ya está, te llevas todas, lo cual también a los chicos le da la sensación de preocupación. Los chicos se sienten muy abandonados con esta reforma, sentimos que no nos escuchan. Con el equipo directivo ya hemos tenido múltiples charlas y no nos sentimos escuchados para nada. Directamente la supervisora del área nos metió al Lola en esta reforma, a tanto al Lola como a todas las escuelas artísticas del área, lo cual también está bueno decirlo, que estamos todas las escuelas artísticas unidas por esta lucha. Fuimos todas obligadas a entrar a esta reforma para el próximo año y ninguna está de acuerdo, ninguna quiere esto. Nunca dudó y siempre puso al Lola sin cuestionarle a nadie, lo cual también nos parece a nosotros como centro de estudiantes está muy mal, porque todo tanto equipo docente como estudiantado estamos todos en contra. No entiendo por qué está todo el colegio en contra. Esta señora tiene que venir e imponer un pensamiento con el que nadie está de acuerdo, cuando tranquilamente podríamos esperar un par de más de años de entrar o no entrar a la reforma, y ella fue la que nos metió al Lola.
problemas con ella y con equipo directivo en otras ocasiones, porque este tema fue muy censurado en el colegio, es muy censurado. Realmente es una realidad que, bueno, ahora estamos activando mucho con el centro y con parte del equipo docente para avivar a los chicos, pero durante meses este tema se pasó por alto, nadie opinaba, nadie hablaba, se hablaba del tema y se callaba. El centro de estudiantes pegamos carteles por todo el colegio denunciando sobre la reforma y los carteles fueron misteriosamente arrancados. Después resulta que fue la directora quien los arrancó, los mandó a arrancar porque venía la supervisora del área y no quería que la supervisora vea que había carteles antirreforma en el colegio. Lo cual claramente el centro de estudiantes aborrece este actuar, porque encima algunos carteles fueron sacados de nuestra cartelera del centro de estudiantes, un espacio que se utiliza para la libre expresión del centro. No creemos que esto sea parte de la democracia que tanto luchamos y estamos realmente muy ofendidos por ese actuar del equipo de dirección, por el cual nunca hubo una disculpa de por medio tampoco por este censura masiva que hubo hacia los carteles. Pensamos que quizás quieren hacer ver a Lola como un colegio está a favor de la reforma, cuando claramente no lo estamos, y vamos a seguir luchando. El viernes tuvimos un semaforazo para denunciar esto, tenemos una bandera colgada fuera del colegio que denuncia esto, y vamos a seguir luchando lo más que podamos para oponernos a esta reforma, y aunque no podamos, a mostrar que Lola Mora no está de acuerdo. Ya estamos organizándonos con el centro de estudiantes de Lillurtia, con el centro de estudiantes de La Niní, con los centros de estudiantes de las artísticas, también con colegios del barrio. Y entre todos vamos a impedir que se haga esta reforma, tanto en Lola como en otros colegios, porque de vuelta no queremos que sea un pensamiento de un centro individualista, no queremos que se resuma en Lola solo, porque todos los colegios van a ser afectados por esto y la marcha es colectiva. Entonces, nada, eso es lo que opina el centro de estudiantes, y queríamos agradecer a la profe Belén por darnos este espacio que pocas veces se nos da para poder expresar lo que sentimos. Muchas gracias. Bueno, ahí la mención de Majo, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, a Belén, su profe, que bueno, vializó que pudieran estar sus palabras, donde claramente explica que es un proyecto con una impregnancia muy individualista, ¿no? Con una perspectiva muy individualista. Así que bueno, vamos a ir cerrando este bloque porque tenemos una última entrevista, pero te agradecemos mucho, Belén, te invitamos a quedarte hasta el final del programa, sí, y vamos a escuchar otro tema de los fundamentalistas. Hoy nos pusimos monotemáticas. Está dormida o finge que duerme. Llega una mosca y se posa en su boca. Y sin embargo, mi mundo termina en ella. Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones. Oh, la boca para no gritar. Nunca supo buscarse la vida. Su cuna fueron restos de un mejari. Cuando se enoja, chisporrotea infumable.
Bueno, y para cerrar este programa de Sala de Maestras, creo que es nuestro 8º programa, pero el conteo está de bilucho. Queríamos entrevistar a Daniel Filmus, con quien nos estamos comunicando, porque recientemente escribió 2 notas en el diario AR. Una en torno al desfinanciamiento de la educación obligatoria, o sea, planteaba que si bien se hizo más público y generó mayor nivel de rechazo el desfinanciamiento a la universidad pública, y bueno, hubieron movilizaciones masivas como, digamos, en contra de este desfinanciamiento, de a poquito, de manera invisibilizada más bien, hay un desfinanciamiento también de la educación obligatoria. Y cuando hablamos de educación obligatoria nos referimos al nivel inicial, al nivel primario, al nivel medio, que es, bueno, aquella escuela que debiera llegar a todos los chicos y a todas las chicas. Ese desfinanciamiento se da a nivel nacional, y bueno, queríamos conversar con él, no sé si ahí está en línea, Daniel, si nos estás escuchando. Aquí Caro Grandaris. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias de antemano por atendernos, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, acá compañeras de Sala de Maestras. Te queríamos preguntar por estas 2 notas, en un primer momento aquella que hace mención al desfinanciamiento de la educación obligatoria, si podés compartirnos más un poquito el diagnóstico que vos hacés en aquella nota periodística. Bueno, en principio llamó la atención sobre el debate que ha habido respecto de la educación universitaria y el financiamiento y las distintas leyes que fortalecieron la idea de que no se podía financiar la educación superior, la resolución reciente de la Corte Suprema también en la misma dirección, las movilizaciones enormes que han existido en la calle al respecto, pero que nos pasamos por antes, no tiene la misma repercusión. El ajuste presupuestario aplicado a la educación a donde van todos y todas los chicos de la Argentina ha sido desfinanciada mucho más profundamente. Es decir, que mientras que la educación universitaria, y es gravísimo, cayó casi el 40% del presupuesto, el presupuesto nacional de la educación obligatoria cayó el 80%. Entonces, está claro que la discriminación es hacia los más humildes, hacia los más pobres, aquellos que van justamente a la educación que les permite los recursos que tienen, y es la que está siendo más golpeada, y sus docentes salarialmente también están siendo fuertemente golpeados. Llama la atención porque no hay tanta difusión de ese golpe que, por ejemplo, significó que el FONIR, que eran los fondos nacionales al salario provincial, haya desaparecieron totalmente las obras en escuelas, no se distribuyen computadoras, libros, nada, y eso realmente repercute en la educación de los más humildes. Daniel, ¿vos crees que hay de algún modo cierto, por parte del gobierno nacional, ¿no?, con este tipo de políticas que erosionan la educación obligatoria, bueno, una vocación obviamente de cuestionar la obligatoriedad de la escuela del nivel inicial, de nivel primario, de nivel medio? Un poco lo expresa también en su proyecto de libertad educativa. Digamos, ¿qué observas respecto de eso? Bueno, conceptualmente, el presidente se definió como anarcocapitalista, y cuando uno lee los clásicos del anarcocapitalismo, lo que plantean este extremo del liberalismo que significa esa mirada, dicen que la educación no tiene que ser obligatoria. Incluso el diputado Venegas Lynch lo planteó en la Cámara en un momento: si un padre necesita que el hijo trabaje, ¿por qué lo va a mandar a la escuela? El anarcocapitalismo diferencia entre lo que es la educación de lo que es la escolaridad. Entonces dicen que la escolaridad no tiene que ser obligatoria. Fíjate vos que los proyectos que están elaborando ahora tienen que ver con el homeschooling, con que la gente estudie en la casa y no tenga que ir a la escuela. Esto para que el Estado no tenga que financiar, invertir en generar educación para todas y todos. Así que, por supuesto, también en la ley Ómnibus, también después, cuando se discutió en particular el capítulo educativo,
y ellos plantearon esta idea de la no obligatoriedad y de la posibilidad a los chicos a partir de 9 años que estudien en la casa. Por suerte en su momento fue rechazado por el Congreso, esperemos que ahora lo vuelva a hacer. Muy bien, Daniel. Y respecto de aquello que planteas en una segunda nota en el diario AR en torno a digamos, la asistencia de estudiantes a la escuela secundaria, también seguramente impactada por la cuestión social, ¿no? Por las dificultades que hace que un pibe pueda ir a la escuela en este contexto donde muchas veces incluso hasta priorice o trabajar o cuidar a los hermanos y hermanas cuando sus papás o el adulto de su casa tenga que ir a trabajar. ¿Vos crees que, bueno, amén que nos compartas esta descripción que haces en la nota, hay cuestiones para repensar de la escuela media que también nos encuentren no solamente oponiéndonos al gobierno de Javier Milei, que tiene estas ideas que expresa con tanta fuerza, con tanta brutalidad, a la par podamos pensar un proyecto alternativo respecto de aquellas cuestiones que vemos que, bueno, hay que mejorar, ¿no? Para que la escuela efectivamente pueda abrazar a todos los estudiantes, a las estudiantes y que puedan tener una trayectoria con permanencia, ¿no? Que no dejen la escuela, que no abandonen la escuela. Sí, tal cual. Ahí hay dos aspectos. El primero es que ante las investigaciones que muestran que los tipos están faltando mucho a la escuela y hay una amenaza de un mayor abandono, ahí no es las condiciones sociales de los chicos lo que determina. En general la escuela es contracíclica. Cuanto más difícil la situación socioeconómica, más los chicos van a la escuela porque funciona como un refugio. Cuando no hay trabajo para los chicos, en general lo que ha ocurrido en la década de los 90, por ejemplo, en los momentos de mayor crisis en el inicio de los 2000, es que más chicos van a la escuela justamente porque no tienen otra cosa para hacer y porque la escuela los contiene, y la escuela incluso, en lo que es escuela primaria muchas veces, y la secundaria también, en algunos lugares le da de comer. Lo que ocurre ahora es que habiendo ya casi el 80% de los argentinos terminado la escuela media, ese título de escuela media, que es muy importante, ya no impacta tanto en la posibilidad de conseguir trabajo. Cuando vos miras los datos que dio el INDEC hace poquito, lo que muestra es que los más desocupados son justamente los que tienen terminada la escuela media y no terminaron la universidad. Entonces, lo que yo analizo ahí es que, por un lado, este desgano de los chicos, esta falta de interés en la escuela media, está en que el título deja de ser interesante. Entonces, desde esa perspectiva, no tiene tanto sentido terminar la escuela media, y para muchos de ellos entonces da lo mismo. Y en segundo lugar, que la escuela en sí misma es poco atractiva. No es una escuela que ayuda a desarrollar su vocación, no es una escuela que presente muchas veces los avances del conocimiento que hay en la sociedad, no es una escuela que incorpore las nuevas tecnologías, que abra posibilidades y genere la pasión por el conocimiento. Entonces, muchos chicos también, acompañado que el título ya no es tan importante, tienen este desgano o esta falta de motivación por la escuela porque lo que pasa ahí ya no les interesa tanto. Entonces, sometidos también a otro tipo de vínculo con las redes, con otras formas de acceder a la información y acceder a otras maneras de acercarse a la realidad, la escuela pierde sentido. Entonces, también hay una cuestión que tenemos que mirar en profundidad, que quizás las políticas que se implementaron muchas veces tuvieron más esfuerzo por la inclusión que esfuerzo por el conocimiento. Entonces a veces se bajó la exigencia a cambio de que los chicos sigan en la escuela, y me parece que es al revés. Lo que propongo ahí es que si la escuela no es exigente, no es atractiva, no genera pasión por el conocimiento, genera todo lo contrario. ¿Para qué voy? Claro. Ahí me parece que la Ley de Educación Nacional, que está cumpliendo 20 años, planteó una serie de reformas que después no se llevaron a la práctica, que son necesarios retomar justamente para que la escuela, tanto para los docentes como para los alumnos,
tome mayor significancia. Está bueno, Daniel, lo que expresas, también reconciliar un poco aquella idea de masividad y de inclusión a la que haces mención con la calidad educativa, ¿no? Que es un debate que también, tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y poder mejorar la escuela que tanto amamos. Gracias, Daniel, por este ratito. Te comprometemos para otras veces, ¿sí? No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, y así vamos terminando nuestro programa. Hemos hecho, han habido muchas cosas, pero bueno, gracias Belén por acompañarnos. Creo que hay muchos debates que parecieran que son distintos, pero que están muy concatenados, ¿no? Que están muy vinculados unos con otros, que todo tiene que ver con todo, como diría un clásico de la argentinidad. Y bueno, seguiremos en este espacio pudiendo darle lugar a esos debates, a escucharnos, a seguir pensando cómo mejorar la escuela. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Sami. Nos vemos. Chao.